Bien, buenas noches con todo el auditorio, buenas noches con los ponentes, bienvenidos aquí a esta última fecha de nuestra temporada de conversatorios. Hoy tenemos un súper fin de fiesta, de verdad que ha sido una de las fechas más esperadas aquí por todo el auditorio. Cerramos con ello, con broche de oro, nuestro ciclo de conversatorios, la escritura, la mejor imagen. Agradecemos a la Escuela de Edición de Lima y al Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos por permitirnos tener esta súper temporada de conversatorios que estamos seguros ha sido el agrado de todos ustedes. Durante 3 días hemos compartido conocimientos, hemos compartido también interrogantes, han sido sesiones muy arduas de conocimiento, de temas, redacción eficaz, comunicación, ayer vimos los errores de siempre en la redacción y hoy tenemos algo súper especial para cerrar esta jornada. Y miren qué tal coincidencia, hoy justo es el Día del Lector y hoy Mm, tocaremos el tema acerca de la lectura, un círculo virtuoso. Este tema que está dedicado a quienes gusten de la literatura y la escritura, porque sabemos que la literatura es lectura, es pasión e imaginación. A modo de un compartir experiencia, vamos a generar un interesante diálogo, tocando algunos puntos más importantes de lo que es la escritura creativa y el vínculo que guardan también con los géneros literarios, hoy en día tan discutidos. Para ello tengo el agrado de presentar a esta mesa de lujo que tenemos hoy día aquí con nosotros. Tengo el agrado y el honor de presentar a Jorge Eslava Calvo. Él estudió sociología y literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el magíster y el doctorado en literatura. Ha efectuado estudios de posgrado en Madrid y en Lisboa. A lo largo de más de 4 décadas, ha sido profesor de todos los niveles de nuestro sistema educativo. Ha publicado libros de poesía, narrativa, periodismo y ensayo. Yo recuerdo mucho El Templado y Navajas en el Paladar, dos obras emblemáticas. Estos últimos, bueno, en tema de ensayos, últimos dedicados especialmente al magisterio. Ha obtenido premios nacionales e internacionales por su obra creativa. También fundó y dirigió la editorial Colmillo Blanco, sello muy activo de fines de los años 80. Ha dirigido la revista escolar El Cabezón y la revista universitaria Un Vicio Absurdo. Es un apasionado deportista, gestor cultural y coleccionista de juguetes populares. Actualmente se desempeña como profesor principal en la maestría de la Universidad Sede Sapiente, como profesor principal e investigador de la Universidad de Lima, donde más dirige la revista Lienzo. A fines del 2022 le fue concedido el Premio Nacional La Casa de la Literatura. Este reconocimiento celebra su trayectoria de vida dedicada a enriquecer y abrir nuevos caminos para la literatura en el Perú. Es además una figura inspiradora en la formación de lectores y cimiento de vocaciones en torno al libro. Estimado Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Marco. Buenas noches, amigas y amigos. Y también tengo el agrado de presentar a mi profesor Luis Miguel Espejo, profesor, editor y traductor. Es profesor de redacción, gramática y traducción. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y se inició en labores editoriales y docentes cuando aún era estudiante. Ha participado en la publicación de material educativo, de investigación y de divulgación con sellos diversos como Peisa y El Comercio. Es coautor de los Coffee Tables, Entre el pañuelo y el sombrero y Ayahuasca, Alma Bohemia. Autor de la Memoria Medioambiental 2007 de Minera Yanacocha y también ha sido colaborador regular de la revista Phantom MGZ. Además, ha publicado 3 colecciones de cuentos infantiles con la editorial Centauro. Su publicación más reciente fue Manual Básico de Redacción, publicado por el Fondo Editorial de la Escuela de Edición de Lima. Profesor Luis Miguel, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos, a todas. Pero hay que añadir ahí una colección más que acaba de salir. En Ajá, realidad ya no son tres, sino cuatro colecciones con Centauro para niños pequeños. Ha salido esta, no, esta semana, el lunes, creo. y lo celebramos, profesor, y lo celebramos. Sí. Felicidades. Cada presentación de un libro son ceremonias y lo celebramos aquí a lo grande. Como Ujú. ven, queridos participantes, tenemos a una mesa de lujo hoy con la que iniciaremos el tema, la lectura, un círculo virtuoso. Bien, sin más preámbulos, vamos ya a entrar a lo que nos concierne el día de hoy, la lectura. Y empiezo por la lectura, Jorge Luis Miguel, empiezo por ello porque se ha dicho mucho de la lectura.
Hay mucho de sermón, a veces al lado de la lectura, sobre la pasión de la lectura, el quehacer del lector. Pero vamos aterrizando un poco el tema, vamos a lo práctico en realidad. No, vamos a hablar de la lectura, sí, pero con cosas tangibles quizás que nos ayudan a comprender por qué es tan importante, pero sobre todo por qué genera esa pasión desmedida, ¿no? Ese sentimiento apasionante que es tener un libro entre las manos, que es tocarlo, que es hojearlo, que es revisarlo, estar ahí horas con el libro, revisándolo, poniéndolo en los estantes. Vamos a ello. Y esta primera pregunta para la mesa va en lo siguiente. ¿Cuál es la génesis de un lector? ¿Cómo es que inicia esta pasión desmedida por la lectura? Traslado la pregunta a la mesa. Usted señale uno de los dos, para empezar. Empiezo con Jorge, contigo. Ahora que estamos en la palabra, empiezo contigo, Jorge. Muy bien. Te colocas en un aprieto al hablar de términos prácticos, porque el concepto de lector, como muchos conceptos del fenómeno artístico, son casi indefinibles, ¿no? Podría aplicarse esta sentencia: cuando no me preguntan, lo sé, y cuando me lo preguntan, lo ignoro. Exactamente no podría definir el concepto de lector, porque sí se puede establecer un par de planos dentro del lector. El lector como veedor del mundo, como persona que decodifica cualquier signo de comunicación, no necesariamente un texto hermoso, un texto literario, sino una criatura del primer contacto que tiene con el mundo externo, y que el primer contacto que tiene con el cuerpo se está leyendo, ¿no? El primer contacto que tiene con el lenguaje también. Los primeros años, la neurociencia ha demostrado que los primeros años son capitales en la construcción de un capital cultural, ¿no? En el segundo plano, hablamos de la lectura como una entidad más bien literaria. Yo no restringiría la lectura literaria solo al placer. Yo creo que la literatura literaria es aquello que nos procura ciertamente placer, pero además cierto estado de sublimación o de elevación del espíritu y también cierta ansia de conocimiento. O sea, cubre algunas carencias que tenemos, va a saciar nuestra necesidad de saber, de estar en el mundo. Y un buen lector, en ese segundo plano del lector literario, yo creo que nace en casa, ¿no? O mejor aún, lo ideal es que naciera en casa, que en las casas, que no ocurre en nuestro país no es una sociedad lastimosamente lectora, no tenemos muchas editoriales, carecemos de bibliotecas públicas, nuestros colegios del Estado casi no tienen bibliotecas, tenemos solamente 2 ferias en Lima, la gente se sigue quejando que el libro es caro, en fin. El primer gran problema de todo lector es la falta de acceso al libro. El segundo, la escolarización en la que ha caído la lectura literaria. A partir del plan lector que se instituye en el 2006, se ha encadenado la lectura a la escuela y nos hemos olvidado que la lectura, tanto la lectura de una enciclopedia o la lectura de un libro informativo como la lectura de un libro literario, placentero, ameno, divertido, debieran nacer en casa. Pero nacen en la escuela. Y la escuela, tanto la escuela pública como privada, tiene sus intereses, como llaman, de valores transversales o de intereses transversales. Entonces, muchas veces la lectura que se hace en escuela no es una lectura que yo recomendaría en todos los casos, ¿no? Y nace cuando uno encuentra a una persona lo suficientemente apasionada, desbocada, enajenada por la lectura. No entiendo el fenómeno de la lectura si no va acompañada de alguien que nos contagie de esa pasión. Y ese personaje
contagiante debería ser el maestro o la maestra, ¿no? Un buen docente que viva más que enamorado de la lectura, casi obsesionado con la lectura, sabiendo que la lectura le procura esas sensaciones, esas emociones, esos placeres, ¿no? Va a ser capaz de encandilar, enamorar a sus estudiantes. Entonces, probablemente, no todos tenemos la suerte de tener un maestro, una maestra. A mí me llegó tarde, porque no tuve en la secundaria un buen profesor de literatura. A mí me llegó una especie de epifanía en la universidad con un profesor sanmarquino, Washington Delgado. Pero tenía una base sólida, y con eso termino, gracias a mi padre, que tenía una inmensa biblioteca, que no era parte del decorado de la casa, sino era una biblioteca realmente de provecho. Mi padre era un gran lector y además era un hombre severo. Entonces, el primer plan lector que yo recuerdo es el plan lector que mi padre aplicó en casa. Él los ordenaba leer y nos hacía controles de lectura. Por lo general, este método autoritario no resulta provechoso o eficaz, pero gracias a que mi padre tenía conocimiento y buen olfato, acertó con los gustos de sus hijos, y mis 6 hermanos y yo hemos terminado siendo lectores. Y luego esto se consolida en la universidad con el descubrimiento del maestro Washington Delgado. Yo creo que en mi caso la gestación del lector nace entre los 12, 13 años y los 18, 20 años. Gracias, Jorge. Vamos a ir viendo por el tema de los sentimientos. Profesor Luis Miguel, por el tema de los sentimientos y el tema de esa pasión y sobre todo lo que menciona Jorge, ¿no? El contagio de alguien que te pueda dar esa pasión también a ti. Entonces, quisiera también saber su perspectiva respecto a cómo es la génesis del lector, de la pasión por la lectura. Claro, claro. Tú hablabas de una pasión desmedida, ¿no? Me da un poco de miedo el calificativo desmedido, pero entiendo por dónde va. Es decir, cuando surge en algunas personas esta, ya no solo gusto, sino a veces hasta necesidad de subirse a esta máquina del tiempo y del espacio, ¿no? Un libro, en general, es un transportador. Nos abre un paréntesis al mundo real y nos lleva a otros mundos que son posibles, que han existido en otra época o que van a existir o en otro lugar, y estamos sumergidos en esas palabras, además de las aventuras, en el descubrimiento y el juego normalmente lingüístico que hay en en la redacción de historias, en poesía, en diferentes géneros, ¿no? Entonces, creo que me gusta mucho la idea del ejemplo, es decir, la persona ejemplar, el maestro, tanto un padre, un tío, un abuelo o un maestro o una maestra de escuela, que logra inspirar a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, a que encuentren en el libro un camino que ellos mismos pueden realizar. Gracias al alfabetismo que tenemos desde el siglo XX, o bueno, segunda mitad del siglo XX, es posible que casi cualquier persona pueda transitar por lecturas diferentes. Yo empecé particularmente yo he sido un muy mal lector, ya tengo que aceptar esto. De chico era muy mal lector porque toda lectura este, venía con cierta carga de obligación. Así que las pocas lecturas que yo tenía de placer eran básicamente cómics, revistas, los chistes de Pato Donald, grandes, las grandes, grandes vidas, unas colecciones que tenían mis tíos y mi padre en la casa, que había un montón. Entonces, cada vez que yo me enfermaba, que era también un poquito enfermizo, recurría a eso, porque no tenía tele, en esa época no habían videojuegos. Así que fui descubriendo esas pequeñas lecturas que sí podía concluir con mucho placer. Pero creo que casi no pude terminar ni un solo libro durante mi educación escolar. Y aquí viene otra parte del temario que vamos a ver más tarde, porque creo que quieres ver cómo funciona la creación una vez que uno se convierte en lector. Pero te voy adelantando que en mi caso, la,
Y creo que por eso terminé estudiando literatura, en realidad, porque cada vez que abría un libro, toda historia me parecía insuficiente. O sea, a medida que llegaba al principio, o a la mitad, a la tercera parte, me aburría o intentaba cambiar la acción, cambiaba los personajes, imaginaba cosas diferentes, entonces en realidad mi cabeza era una novela. Mi cabeza era un millón de cuentos, mapas, historias y personajes que yo inventaba todo el día sin parar, porque bueno, crecí en una época en la que no tenía mucha posibilidad de calle, ¿no? Tenía que estar todo el tiempo en casa o haciendo tareas y en el colegio cumpliendo con lo que tenía que cumplir. Entonces, la lectura yo creo que nace de algún ejemplo, de algún maestro y de alguien que puede inspirar con cierto grado de pasión. En el caso de Jorge ha sido brillante tener al profesor Washington como ese inspirador y en su propio caso, o como en el mío, probablemente nosotros hemos inspirado a otras personas a partir de una lectura apasionada, una lectura guiada, de, qué sé yo, cosas, eh, no sé, tengo aquí los tres libritos que traje de ejemplo, ¿ya? Pero cuando he dictado alguna vez curso de traducción, me he quedado con La Conjura de los Necios, precisamente porque la traducción en castellano me es insuficiente, no dice lo que yo quiero decir en castellano latinoamericano. Entonces les leía en inglés y les decía, ya, ¿cómo ponemos esto en castellano? Fíjense cómo es la traducción que hay, que viene de, ya no me acuerdo si era Alfaguara, pero de España, ¿no? Entonces, ahí los chicos Era anagrama, creo. entendían que lo mismo que se... sí, tienes razón, el amarillito, anagrama era. Descubrían que no hay una sola forma de traducir literatura y que a veces se puede llegar a generar una emoción tan grande en una lengua como en otra, haciendo el artificio del lenguaje. Entonces, un buen ejemplo, una persona que sea ejemplar, es un buen inicio para cualquier lector a cualquier edad. En mi caso, yo creo que empecé a leer recién cuando salí del colegio, a leer con ganas y a terminar con ganas todos los libros que me gustaban. Y los que no me gustaban los dejaba a un costado. Total, libros hay para vivir 600 vidas, ¿no? Y ya no lo sigo más porque creo que tienes más temas en tu roster. No, tenemos tiempo para seguir Marco, conversando y compartiendo. Sí, Jorge. Marco, si tenemos tiempo para seguir conversando y se trata de un conversatorio, permíteme con todo cariño aclararle algo a Luis Miguel. Sí, claro. Él se ha alarmado un poco con el adjetivo desmedido, pero con su respuesta nos ha demostrado que, que sí es un lector desmedido y que probablemente no se ha dado cuenta. Y además Bueno, apuntar, quizá yo sí. apuntar que la generación del 60 y 70, yo creo que Luis Miguel es bastante más joven, se formaron, y a mí me enorgullece decirlo, y creo que no se ha valorado lo suficiente ese género, nos formamos gracias a los chistes, ¿no? Sí. Nosotros le llamábamos chistes a las historietas que comprábamos en los puestos de periódico y que resultaban muy baratos, ¿no? Y que el momento de fiesta para nosotros, que éramos una familia numerosa, era cuando uno de nosotros se enfermara. Hay un vínculo muy cercano entre la enfermedad y la lectura. Sí, sí. Caías resfriado y pasabas De ahí 4 o 5 días en cama y sabías que ibas a recibir una pila de chistes, y en mi época esos chistes eran intercambiables, ¿no? Y luego recuerdo que también la escuela ha sido a veces un bloqueo, un tropiezo. Recuerdo una frase de Borges que dice: mi formación lectora se vio interrumpida por mis estudios escolares, A mi educación. ¿no? Sí. Entonces yo acabo de hacer una pequeña puya con respecto a la lectura en la escuela, que esta manera de engrilletar la literatura a la escuela lo obliga más a preocupaciones de orden didáctico que a preocupaciones de orden emocional o placentero o de curiosidad, que es lo que realmente nos prodiga la lectura, ¿no? Y volviendo al lector desmedido, el ícono de la lectura es el Quijote. El Quijote lee hasta que se le seca el seso. O sea, pierde la cordura, enloquece, ¿no? Ahí tienes el Quijote. Y viéndote bien, no estás muy lejos de esa imagen. Ay, ay, ay.
Venga, Marco, Interesante. Bueno, ya, después les voy a mostrar lo que tengo aquí, mis tres invitados de Qué lujo, qué lujo. ad Y hoc. sí, Son justo y en verdad para hablamos, esta reunión. claro, y en verdad hablamos de una pasión desmedida, porque digamos, la lectura, cuando hemos hablado ahorita, por ejemplo, de inspiración, hemos hablado de esa pasión contagiante, ¿no? El tema de que esto, ese hábito de la lectura se transmite también, ¿no? Y ahora que hemos visto ya la génesis, ahora vamos también por un pequeño escollo quizás, ¿no? Este tema que siempre se da sobre todo en las escuelas, ¿no? Cuando uno se topa con el libro equivocado. Una vez escuché decir que cuando uno se topa con el libro equivocado, ¿no? Es donde se genera esa ruptura entre un potencial lector con ese hábito, ¿no? Y es más, incluso en las escuelas también se dice muchas veces que no se debería leer los clásicos, porque son muy densos, porque no conectan con el alumno, porque no conectan con N factores que pueden pasar con los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, y empiezo con Jorge, que justo también está hablando del tema de la escuela, ¿no? Hay que leer a los clásicos, pero también puede que uno, y justo acá me está haciendo también una acotación, Luis Miguel, libro equivocado o momento equivocado, ¿no? Pero, digamos, los clásicos, y al menos es una apreciación personal, se la traslado también a ti, Jorge, no pueden ser, digamos, equivocados o no se puede, digamos, soslayar estas lecturas en la escuela, ¿no? Entonces quisiera saber tu opinión respecto a ello. eh, a medida que he ido formulando la pregunta, he recordado dos títulos. Un título de mexicano que reza, ¿qué leen los que no leen? ¿Qué leen los que no leen? ¿No? Yo acabo de hacer una encuesta a una clase universitaria y la primera pregunta es, ¿qué has leído durante las vacaciones? Han tenido 4 semanas de tiempo completo y el 99% ha contestado que ningún libro, ¿no? Y todos están atrapados, seducidos con los videojuegos. El 99% ha practicado o jugado videojuegos y el 99% no ha leído un solo libro, ¿no? Entonces no es un problema solamente de la escuela, también hay una complicidad con el hogar. Y también me acuerdo un ensayito de Bryce, cómo empecé a odiar los libros infantiles. Y es que es una cadena de factores, estimado Marco. Profesor, profesora que no lee, va a verse seducido y persuadido y convencido por el promotor o la promotora de la editorial X, ¿no? Que resulta más simpático, que resulta más persistente y que termina convenciendo al profesor y la profesora que ni siquiera han leído el libro, porque uno puede incluso evaluar un libro que no ha leído. Si se hacen las preguntas consabidas, ¿no? El cuestionario de 4 o 5 preguntas que tú lo puedes formular indistintamente en cualquier libro. Entonces, cuando hay ese nivel de conocimiento, carencia, irresponsabilidad, toda esta confabulación de, características que lamentablemente tienen nuestros docentes, que tienen una formación en general, no siempre, una formación precaria, deficiente. Entonces, estos profesores recomiendan libros que no son especialmente atractivos para los estudiantes y lo que van a procurar es un desenamoramiento. Y por lo general, este desenamoramiento se produce en ese trance entre la primaria y la secundaria. Casi todos los profesores y las profesoras, por el componente de poder que tienen en la primaria, por la ascendencia que tienen sobre los estudiantes, por la complicidad o apoyo que existe en los padres de familia, por lo general en la primaria tienes resuelto el problema, consigues que tus estudiantes lean. Mal que bien consigues que lean. En la secundaria vienen los problemas, ¿no? El cuello de botella está, ¿qué libros mando leer durante la secundaria? Porque para empezar tienes que enfrentar esta revuelta hormonal, fisiológica, física, que se llama la adolescencia, ¿no? Encontrar el libro ideal no es una tarea fácil, ¿no?
Ahora bien, respecto a los clásicos, sin embargo, sin embargo, el profesor interesado, si saca un poquito sus narices de lo que se ofrece, de los catálogos de colegio, si saca un poquito sus narices, puede encontrar, por ejemplo, un libro como Huerto Cerrado, un libro como Los Inocentes, ¿no? Que son libros justamente que están por ingresar al panteón de los clásicos, ¿no? O en todo caso son los clásicos del siglo XX. Son libros que no tienen pierde, son libros que no tienen pierde, ¿no? Al final de la calle, de Oscar Malca, en fin, hay libros que yo creo que los chicos de 17, 18 años los leerían con placer y con pasión. Allí también existe el freno del colegio, de considerar que algunos temas son inapropiados para el colegio y se aplica la censura, que es uno de los problemas que todavía existe en el país. No sé si, me imagino que la mayoría de ustedes sabrá o recordará que la Inquisición impone un índice, ¿no? Es decir, un listado de libros prohibidos durante la colonia, y que ese índice permanece hasta el siglo XX. Incluso por encima del siglo XX hay algunos colegios hoy, sobre todo colegios religiosos, donde algunos autores están prohibidos de ingresar. Uno de ellos podría ser José Saramago. A propósito de los libros clásicos, yo creo que ha pasado, voy a tratar de ser muy sucinto, yo creo que ha pasado con los libros clásicos lo mismo que ha pasado con la nueva educación en los años 60, 70, después de la Revolución de Mayo del 68. Hay nuevos vientos en la educación, lo que se viene a llamar educación nueva, y procuró borrar de un plumazo la educación clásica. Yo creo que antes que borrar de un plumazo, habían cosas buenas en la educación clásica y también hay cosas buenas en la nueva educación. Algo parecido ha pasado con el plan lector, que el plan lector ha desaparecido de los catálogos, o prácticamente desaparecido de los catálogos, los libros clásicos, con el afán de encontrar libros muy contemporáneos que sean identificatorios con el joven del lector, pero también podemos encontrar en la literatura clásica esos libros. Un guardián en el centeno, por ejemplo, de Salinger, es un clásico del siglo XX que sería leído realmente con desesperación y afecto por un adolescente. El libro clásico es el libro de culto, es el libro icónico, ¿no? Un Pinocho, por ejemplo, es inimaginable, un Roald Dahl, que es el gran escritor para niños del siglo XX, inimaginable un Roald Dahl si no hubiera existido un Pinocho, ¿no? O leer, por ejemplo, Astrid Lindgren, Pipi Calzas Largas, que es un libro que se publica en 1945 y es un libro emblemático, yo diría, del feminismo. Entonces, yo invitaría a maestras y maestros que se acerquen a los libros clásicos y van a encontrar un mundo nada aburrido, a veces muy atrevido, muy osado, muy provocador, muy irreverente, ¿no? Que superan las expectativas de muchos libros contemporáneos. Volvamos a los clásicos, por lo menos a nivel docente, y ya el docente sabrá distinguir qué libros conviene o no trabajar en un aula, porque nadie conoce mejor la composición de su aula que el profesor y la profesora. Yo decía siempre, cuando un profesor o una profesora ingresa al aula y cierra la puerta, dentro del aula es más importante que el ministro de Educación. Gracias, Jorge, por ello. Y aquí vamos viendo también cómo es que, digamos, tiene que haber ciertos criterios y tiene que haber ciertos patrones que puedan, digamos, de alguna manera poder guiar estas lecturas de modo que puedan ser, digamos, llegar hacia el alumno de alguna manera y sobre todo a los lectores. Pero ahora pasando a Luis Miguel, ¿no? Al profesor Luis Miguel,
él mencionó algo muy interesante, ¿no? Libro equivocado o momento equivocado. Y me hizo acordar de que en algún momento me topé con un libro de Onetti, unos cuentos de Onetti, que al principio me parecía un poco crípticos, tenía 21 años en ese entonces, y no pude comprenderlo sino hasta después de muchos años, ¿no? Entonces, digamos que a veces sí puede haber de repente un libro que de repente no es para ti en ese momento, pero digamos que más adelante uno con un mayor bagaje, con mayores lecturas, se llegan a comprender. Pero cuando esto no sucede, se corre el riesgo, se corre el peligro de que uno, sobre todo cuando es adolescente, cuando es joven, ya lo ha mencionado Jorge, con diversos factores, se corre el riesgo de pensar este rótulo que es para nosotros seguro, para los lectores impensado, ¿no? La lectura es aburrida. Entonces, te cedo la palabra, Luis No, Miguel, sobre ello. has terminado con una palabra clave, ¿ya? Ahorita llevo a los clásicos, pero me parece que el aburrimiento, especialmente en este siglo, es un fenómeno que está muy mal entendido. Y lo repito y lo practico todos los días, todas las semanas. No hay forma de que una persona acceda a la creatividad. No hay creación humana, no hay invento, no hay ideas nuevas si alguien no aprende a aburrirse y a desaburrirse. ¿Ya? Esa es una especie de máxima que tengo. Es más, yo tengo unos cuantos post-its aquí frente a mi computadora, que es donde paso la mitad del día, y uno de ellos dice, el aburrimiento es de una psicóloga española, pero igual coincide con algo que yo he estado practicando durante décadas, ¿no? El aburrimiento es la cuna del asombro y la creatividad. Un niño que no se aburre, una niña que no está castigada, sin su videojuego y no sé qué, no va, no va a ver patrones en el suelo, no va a encontrar sonidos nuevos en el parque, no va a pensar en juegos de palabras para desaburrirse, no va a pasar el tiempo inventando una historia o un mapa o una aventura si es que no tiene un espacio para estar aburrido. El aburrimiento es importantísimo y está infravalorado y al contrario, me parece que en muchas estrategias de paternidad y maternidad lo que hacen es intentar a toda costa desaburrir a los niños por medios artificiales, cuando no. Yo estoy convencidísimo de que si yo he aprendido algo o sea, la génesis de mi creatividad venía de todas las veces que yo estaba castigado en una esquina en la casa de mi abuelita. Era así, te quedas ahí una hora, media hora contra la pared y ahí es donde yo inventaba historias de hormigas, porque veía las hormigas que pasaban para ir al patio, encontraba patrones en el suelo, en fin. Eso me parece que deberíamos revisarlo ya a nivel formativo, y creo que también nos da una clave para poder entrar al tema que estoy intentando evadir, ¿no? ¿El Luis libro Miguel, equivocado o el momento Luis equivocado? Miguel, es como una relación Por... amorosa. Sí, dime. Luis Miguel, es como una relación amorosa que ¿El pasa por sus aburrimiento? Dices. trances. Claro, también tenemos que acostumbrarnos a aburrirnos con una Claro. relación con otra persona, ¿no? Pues también, es una relación, exacto, con uno Silencio. mismo y con dimensiones insospechadas que tenemos en el interior. O sea, si tú le das una fórmula lista a una persona, no va a hacer el esfuerzo por encontrarle, qué sé yo, un sentido nuevo, por encontrarle otra manera de hacer las cosas, por eso, por ser creativo. Por eso repito, ¿no? Que el aburrimiento es la cuna de la creatividad. Entonces, clásicos, ya, clásicos o libros equivocados. La primera, cuando leí la pregunta que nos enviaste, yo pensé que se podía tratar de momentos equivocados. Hay factores como la madurez, bagaje cultural, ¿verdad? Que impiden a alguien entender, por ejemplo, Rayuela de Cortázar a la primera lectura. Esa es una novela que yo tuve que leer por lo menos 5 veces durante los años que estuve en la universidad. Y curiosamente, es tan exigente que cada vez que la volvía a leer, la entendía mejor, la disfrutaba más, me paseaba mucho mejor por ahí. Entonces, Rayuela, El Quijote, otros libros, pueden necesitar a veces, especialmente en la época escolar, una lectura guiada, una lectura de una persona que haya entendido
cómo transmitir la emoción que se puede sentir, por ejemplo, al leer, aquí tengo uno de mis favoritos, ¿no? El Quijote, que empecé a leer hace poco, otra vez, y para esto me propuse entrenarme. Así que antes de leer El Quijote, leí Amadís de Gaula, el cuento del Grial, Chrétien de Troyes, el Román del Arroz, en fin, un montón de novelas medievales que aparecen aquí en El Quijote para ver si es que con ese bagaje extra podía disfrutarlo un poquito más. Y cuando alguna vez les he leído El Quijote a mis estudiantes, partes del Quijote, un elemento clave es decirles, oye, esto es un clásico y como todo clásico va a vivir para siempre. No es por las puras que lo estamos reeditando, que lo estamos volviendo a sacar y Moby Dick y lo que tú quieras. No, es un clásico al nivel Dios, ¿no? Un dios griego vive para siempre, un dios romano también, este tipo de creaciones. Si no la podemos entender ahora, quizá hace falta algo extra. Entonces, una de las cosas que yo hacía era contextualizar. Y les decía, ya, imagínense que están en España, muertos de hambre, siglo XVI, perdón, XVII, principios del XVII, no tienen mucho para comer, son todos analfabetos, y se te presenta un tío, ¿verdad? Que te lee en voz alta el Quijote. Escucha con atención, y cuando lees el Quijote en voz alta te das cuenta de que es una novela que ha sido hecha para escucharse, ¿ya? Es una novela que tiene un ritmo, a pesar de ser prosa, y esa es la gran magia que tiene esto de aquí, es un libro escrito para ser divulgado entre una población analfabeta. Entonces, si tú no te vas a esa época, no vas a terminar de entender algunos cuantos matices que te pueden hacer disfrutarlo más. Y a mí me preocupa mucho un fenómeno más o menos reciente, que creo que ya está existiendo en Texas o en algunos otros estados en Estados Unidos, donde están censurando e incluso modificando textos originales porque incluyen términos racistas, términos feministas. Entonces, creo que ahí se está desvirtuando, o sea, no están entendiendo bien cuál es el sentido de un clásico y por qué es que tenemos que contextualizarlo, ¿no? O sea, si vas a interpretar la Biblia con tu cultura actual, de, no sé, de los pocos años de escolaridad que hayas tenido, y según lo que a ti te interesa, no vas a entender bien cuál es el mensaje que hay en todos estos libros. Y lo mismo pasa con la literatura, y lo mismo pasa cuando no hacemos ese esfuerzo de salir del libro, porque el libro y los autores son hijos de una época. Moby Dick, por poner un ejemplo, dos ejemplos voy a poner, ¿ya? Moby Dick, escrito por Melville, ya pasado en mediados del siglo XIX, no pudo ser entendido hasta después de 40 o 50 años, porque era demasiado vanguardista, ¿ya? O sea, los niveles de lectura que tiene Moby Dick no se podían entender, y la gente se quedaba en la superficie, en la aventura del capitán Ahab y la persecución por todos los mares de esta ballena blanca maldita que quería vengarse de él. Pero hay muchas más lecturas que están ahí ¿cómo se llama? En una minucia que todavía no es fácil de rescatar. Yo tengo el pez de oro y lo estoy reservando para mi jubilación. Tengo los dos tomos de Gamaliel Churata y no puedo entender una página y media completa todavía. Me falta aprender aymara, tengo que revisar a los griegos, tengo que practicar latín. Entonces, esta es una maravilla de principios del siglo XX, si no me equivoco, y no se Sí. puede entender todavía. Y lo más lindo es que lo compré en Puno. Justamente en Puno lo encontré ahí, nadie sabía qué cosa era el pez de oro y tengo mis dos tomos acá. Entonces, los clásicos, para cerrar, viven para siempre. Y por eso es que deberíamos leerlos. Si no los podemos entender ahora, dense un tiempo. No se obliguen a leer clásicos si es que no los van a entender todavía. Esperen a llegar a un momento en el que sí puedan disfrutarlos o consigan una lectura guiada que los pueda hacer disfrutar como se debe disfrutar un clásico. Creo que me A emocioné demasiado. veces, Marco, no, está perfecto, Luis Miguel. Marco, Sí, permíteme claro, acotar. por favor. En los Reyes Rojos, donde enseñé una buena cantidad de años, tuve una experiencia precisamente con el Quijote y fue muy alentadora. Eh, Primero hay que advertir que es una novela que se escribe en las condiciones que ha señalado Luis Miguel a inicio del siglo XVII,
Cervantes era, según algunos de sus contemporáneos, un sujeto que leía hasta lo que recogía en las calles, trocitos de papel los recogía en las calles y los leía, o sea, era un lector obsesivo, y construye esta novela que va a crear no solo una época, sino prácticamente va a consolidar un periodo del siglo de oro español. El Quijote es el emblema del lector absoluto, digamos, ¿no? La experiencia que tuve en Los Reyes Rojos fue la siguiente. Hay que advertir a los chicos que está frente a un lenguaje diferente y frente a formas de conducta diferentes. Porque si le mandas un rollazo diciéndoles que es un libro clásico, por ejemplo, y le lees un libro de amor de Góngora, un chico de 13 o 14 años ni siquiera va a lograr descifrar el poema de Góngora, porque no va a entender ese tipo de castellano. Entonces hay que advertirles que en esa época se hablaba así, se escribía así, y que hoy se siente, se piensa en cierto sentido, y se escribe de un modo diferente. Entonces empezamos a apropiarnos del lenguaje del Quijote, principio del siglo XVII, y cuando terminamos de leer la segunda parte del Quijote, que es la más atractiva, les pedí a los chicos que cada uno de ellos escribiera un capítulo del Quijote, ¿no? Tratando de reproducir la época, las circunstancias y el lenguaje. Y los ejercicios fueron estupendos, ejercicios de creación, estupendos. De modo que esta idea de que el clásico es un cuco en la escuela difícilmente se sostiene si es que los profesores previamente hacemos nuestra tarea. Como leer la Biblia. La Biblia es un libro de fe para los católicos, para los cristianos, y para quienes no, es un libro de literatura bellísimo. Y es un clásico que recoge, sabemos perfectamente que la Biblia está conformada por dos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y a su vez cada una de estas partes contiene varias decenas de libros. Muchos de estos, sobre todo los libros del Antiguo Testamento, están conformados con relatos que se hablaban en ese momento. O sea, recoge la literatura popular de ese momento. No es una creación exclusiva de quienes firman cada una de las cartas del Antiguo Testamento, o los salmos, en fin. Y quienes leemos el Nuevo Testamento vamos a encontrar en las parábolas de Cristo bellísimas historias con enseñanzas éticas, ¿no? No los apólogos ni las fábulas, porque son géneros en los que participan los animales, pero son pequeños relatos con enseñanzas éticas. Y ese es un libro clásico de los clásicos que se puede leer perfectamente en un colegio, sea un colegio de raigambre católica cristiana o no. Bien, creo que me vas a formular una siguiente pregunta. Sí, Jorge, sí, así es. Justamente ahora que ya hemos visto todo este tema de la pasión por la lectura y ahora sabemos cómo se abordan a veces lecturas que pueden parecer un poco intrincadas, difíciles, como tú lo mencionabas, el cuco de los clásicos, ¿no? Y el profesor Luis Miguel mencionando también acerca de cómo es que no existe el aburrimiento, sino que es algo muy virtuoso. Ya sabemos entonces más o menos cómo es que vamos configurando este círculo virtuoso de la lectura, ¿no? Pero ahora vamos a unar una pregunta, tenemos que un poquito avanzar con el tiempo. Sabemos que la lectura ya se hace un círculo virtuoso de acuerdo a cómo nosotros lo vamos llevando y a cómo se nos guía también. Pero lo que quisiéramos saber en este momento también es cómo es que ya hemos formado este círculo virtuoso, este sano hábito, pero digámoslo así, qué consecuencias trae? Y aquí vamos a decantarnos también ya por ya la parte creativa, la parte del escritor, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de ese círculo virtuoso para un lector que ha superado estas etapas y que ha llegado a amar los libros, que ha llegado a sentir ese vínculo con la lectura? ¿Cuál es la consecuencia? En su parecer, en su experiencia, en su vasta experiencia, cuál es esa consecuencia principal cuando ya tenemos formado ese círculo virtuoso de la lectura? Empiezo con Jorge. Yo creo que las primeras lecturas y los primeros esfuerzos de lectura
en nosotros, y creo que en todas las personas, no resulta una experiencia de buenas a primeras placentera. Toda lectura es difícil, escarpada, algunas son lecturas desgarradas. Yo recuerdo que en mi adolescencia leía Vallejo y no me producía ningún placer. Me pareció una lectura tormentosa. Sin embargo, debe haber alguna parte de nuestra sensibilidad que es una especie de órgano de placer especial en el que requiere cierto nivel de abstracción, ¿no?, que alcanzan los lectores. Es decir, el que tiene un hábito de lectura sí va a encontrar remontado el desgarramiento, la dificultad, ¿no? Leer a Vallejo, por ejemplo, no solamente los poemas humanos, sino las dificultades de leer a Vallejo de Trilce, o leer a Pavese, o leer tantas historias de adolescentes desventuradas, no es lo que se impone ni el placer o el gusto, es una especie de reconocimiento con uno mismo. Uno la vida la vive y uno lee la literatura para comprender la vida, para comprenderse a sí mismo, para comprender al mundo, para aprender a ser más tolerantes, más comprensivos, ¿no? Yo creo que el lector, el que tiene un hábito de lector, logra alcanzar, conquistar ese raro placer de saciar una necesidad, ¿no?, por el conocimiento, por el espíritu, por la sensibilidad, ¿no? Para hacer un paralelo con el trabajo creativo, durante el trabajo creativo, y lo decía Luis Miguel hace un momento, hay momentos de aburrimiento, de hartazgo, de bloqueo. Está muy lejos, está muy lejos de esa frase de que escribir te produce placer. Pero una vez que has terminado tu relato y lo has leído el primer día que te parece genial, como ocurre generalmente cuando escribes algo al final de la noche te parece genial y al día siguiente tal vez un adefesio. Pero sí, te parece genial una noche y la siguiente noche y estás convencido de que te salió por fin algo bueno, recién has conquistado el placer. Recién has conquistado esa especial satisfacción que te convierte en un ser alado, ¿no?, feliz, que casi está levitando sobre la realidad. Entonces, creo que con el hábito de la lectura, como con el hábito de la escritura, solo su práctica constante hace que tú logres alcanzar, arañar ese placer que está muy por encima del placer de disfrutar de un buen partido de fútbol o de comer una estupenda cena. Hay un placer que, como decía hace un momento, se instala en alguna zona del corazón o del cerebro, pero que requiere cierto nivel de abstracción y de entrenamiento, de práctica. Así veo yo las consecuencias que pueden llegar a un lector. Gracias, Jorge. Y lo mismo va ahora también para Luis Miguel, ¿no? Ahora vamos a ver la perspectiva del profesor Luis Miguel respecto a ello. Respecto a las consecuencias de un lector logrado, dices tú, ¿no? Personas que Claro, ya cuando ya hemos han formado este círculo adquirido. virtuoso, claro, ¿cuáles son las consecuencias que, digamos, se desprenden ya de este hábito que un lector ya logró, ya pasó estas etapas, como le digo, y ahora ya se enfrenta a los libros con otra mirada, ¿no? ¿Cuál es esa consecuencia? Ya, yo imagino que, no sé si hay un truco en tu pregunta, o sea, si estás buscando llegar a otro, a otro tema, Ups. pero en general yo me imagino, ¿qué cosa? Te descubrí. Me imagino que debe haber consecuencias personales, ¿no? Para cada uno diferentes. Este, una, mira, justo están mencionando aquí la nueva generación de Harry Potter, ¿no? Juegos del Hambre, que me parecen también futuros clásicos de literatura infantil, ¿no?, que han surgido hace poco y que ver, creo que la que más me provoca generalizar es la de la curiosidad. Una persona que sabe que en un libro va a encontrar una dimensión diferente, ¿ya? No solamente es un mundo, una época, son dimensiones, son maneras de ver el mundo distintas, porque transitamos por culturas, costumbres,
frases, incluso si leemos en castellano una novela colombiana, nos va a contagiar de términos y realidades colombianas, una novela argentina o ya entrando a traducciones, pues mucho más cuando llega alguna historia de Asia, de Australia o de África. Entonces, la curiosidad creo que es una de las pocas garantías que sí se puede generalizar entre todos. Pero eh, cada persona va a desarrollar una fascinación particular cuando se aproxime a un libro. A veces será por el juego del lenguaje, que para mí es de las cosas más ricas que hay, sobre todo en lengua original. Cuando leemos en castellano, encontramos que la literatura, la redacción creativa, la escritura creativa, intenta arañar, ¿no? Y romper un poco los límites del castellano para ver qué más se puede hacer que no se ha hecho hasta ahora. Con eso yo me doy por más que satisfecho, cuando encuentro una forma de jugar con el lenguaje, porque yo vivo jugando con el lenguaje todo el día desde que tenía pocos años de edad, creo. Pero otras personas encontrarán otro tipo de satisfacción, personajes novedosos, canciones, quizá hay una interrupción lírica o, o yo qué sé, ¿no? Es como ser, es como ser fan de algún deporte, ¿ya? Voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Tú puedes ser fan del fútbol, te gusta el fútbol, te gusta un equipo particular, o por el equipo o por los jugadores. Algunos fanáticos de este club entrarán ahí por razones familiares, por obligación, otros entrarán por una verdadera pasión y otros entrarán ya por puntos concretos, ¿no? Tal jugador, tal director técnico, etcétera. Te digo lo de la pregunta con truco porque me pareció que querías llegar a la parte de si somos lectores, podemos ser escritores también. Y ahí ya no estoy tan seguro, porque Lo volviendo a confieso. la analogía del fútbol, me parece que algunas personas nacieron para embarrarse y otras para controlar el embarre, ¿no? O sea, hay buenos directores técnicos que no necesariamente son buenos jugadores, hay excelentes jugadores que no necesariamente serán buenos directores técnicos, así como hay críticos literarios que no siempre podrán lograr lo que se proponen en literatura y al revés, ¿no? Escritores que pueden ser muy creativos pero que a la hora de hacer algún tipo de apreciación un poco más académica, pues no son tan logrados como otro tipo de lectores críticos. Entonces, es como son dos disciplinas diferentes, ¿no? La escritura y la lectura placentera. Creo que ahí me voy a quedar, por si acaso si tienes esta pregunta luego, ¿no? Exacto, justo llegaba a ello. Porque Marco, muchas, sí, sí, Jorge, paréntesis. Yo creo que las maestras y los maestros, y espero que nos estén acompañando algunos y algunas ahora, no deberían de angustiarse. Yo noto mucha angustia en un buen sector del magisterio porque no consiguen formar buenos lectores. Y continuando con la analogía de Juan Miguel, pensemos en futbolistas o atletas, ¿no? Yo no creo que el profesor de educación física se angustie porque no logra formar grandes atletas o grandes futbolistas. Algunos tienen talento para el deporte, para algún deporte en particular o para el atletismo, ¿no? A algunos no les interesa la lectura, su vida está dirigida en otro sentido, ¿no? Yo creo que principal preocupación del docente debiera ser hacer respetar la lectura, encontrarle un sentido a la lectura, que es importante, que te proporciona información, te proporciona placer, pero si no logramos formar esos lectores ideales con los que sueña la maestra y el maestro, es inevitable. Los profesores, perdón, nuestros estudiantes llegan con un capital cultural muy deficiente, no encontramos muchas veces apoyo en el hogar, entonces conseguir formar esos utópicos lectores es una tarea imposible. Freud lo decía, una de las profesiones que no consigue consumar de manera perfecta su trabajo es el docente. Nunca logrará cumplir cabalmente con su trabajo, nunca.
siempre nos quedaremos con esa ansia, con esas ganas, y ojalá que esa ansia y esa gana no se conviertan en una angustia. Gracias, Jorge. Evidentemente, y como bien lo decía Luis Miguel, que sí mi pregunta tenía truco, en realidad sí tenía un truco porque quería también aterrizarlo sobre este modo, ¿no? O sea, muchas veces se ha oído decir de que un escritor, por así decirlo, nace siendo un lector compulsivo, ¿no? Pero ya lo adelantaba Luis Miguel en el hecho de que muchos no nacen quizás con esa vena, pero de repente, y esto, Jorge, tú que eres creador, eres escritor, de algún modo la lectura como hábito y como ese sentimiento, ese, digamos, esa pasión que tiene un lector por las historias, por las novelas, por los cuentos, puede llegar de algún modo influenciar en una futura, digamos así, en el futuro oficio y quehacer literario. Sin duda, pero acá, Marco, yo ampliaría ahora sí el concepto de lectura. Me he estado mordiendo la lengua para no entrar en ese terreno que es un poco complejo de la lectura, que no tiene que ver estrictamente del contacto de la mirada, el ojo con el texto escrito, ¿no? Ya sabemos que las primeras manifestaciones se produjeron a los albores de la humanidad, ¿no? Cuarto, quinto milenio antes de Cristo, ya en Mesopotamia se empezaba la escritura, ¿no? Antes habían sido la pintura en las cavernas, eran las primeras manifestaciones artísticas donde, entre comillas, se narraba algo. Y eso ahora lo leemos. No es escritura, pero lo leemos. Yo que estoy rodeado acá de cultura tradicional, de obras tradicionales peruanas, yo veo una cerámica de Huanta o veo mis retablos ayacuchanos de Huamanga, o veo mis tablas de sargua, o mi madera tallada, o mis animales de la montaña, todo eso es susceptible de ser leído por mí. Todo eso lo leo, todo eso me emite signos de comunicación. Y como escritor, no me basta solo la lectura del libro. Necesito leer el mundo con voracidad, ¿no? Desde leer otros soportes, no solo cuento, novela, poesía, ensayo, sino ir a ver una Ujú. obra de teatro, ver una buena película, ir a la discoteca, escuchar un concierto de música, tocar la madera de las piezas que tengo acá. Es decir, el 70% estiman los neurocientíficos, el 70% de nuestra percepción ingresa por los ojos, pero tenemos Ujú. 30% regados en el tacto, en el gusto. El lector está atento a todas esas sensaciones, no solo a la sensación que te prodiga el contacto de la vista con el texto. Entonces, yo creo que esa lectura total, esa lectura voraz, insaciable, es parte del alimento cotidiano del escritor, ¿no? El escritor es observador, preguntón, mirón, ¿no? Se mete donde no lo invitan, ¿no? Eh, Esas son características del escritor que son necesarias para escribir. La idea del escritor solo como ratón de biblioteca creo que es una idea bastante decimonónica, o del escritor licencioso, bohemio. Eso nos proviene del romanticismo. Eso ya no rige. Ahora el escritor tiene que sacarse el ancho chambeando en la escuela de ediciones, 1000 horas, otras tantas horas en la universidad, dictar en el colegio, y luego te quedan unas horitas que son horas de sueño, o horas que tienes que compartir con los amigos, o cumplir con algunas ceremonias familiar, pero no, cancelas eso por escribir. Ahí hay algo de locura. Tú decías, esta relación sana no es una relación sana con el mundo. Yo acabo de terminar de leer, y con eso termino, una novela de Enrique Vila Matas, que me parece notable novela, El mal de Montano, y es la historia del protagonista que no es capaz de vivir su propia vida
porque toda su vida ha sido regida por sus lecturas. Entonces, cada vez que abre la boca es para hacer una cita, una referencia, una distorsión de alguna lectura que ha hecho. De alguna manera, para los escritores, la vida que vive es casi una vida de novela. Uno termina siendo casi un personaje de novela. Y así se asume uno. Por eso termina siendo el raro, el antipático, el antisocial, el anacoreta, y la lista de adjetivos es larga. Es más o menos lo que decía Jorge, también creo Borges, ¿no? Borges decía, yo tengo serias dudas de si existo o no, yo soy mis lecturas y soy los libros que he escrito, soy la enseñanza de mis maestros, ¿no? Entonces, digamos, Exacto. como y bien lo dices, de que uno termina siendo casi un personaje de su propia historia, ¿no? Y eso es algo Bueno, interesante, Borges decía esa frase tan hermosa: si de algo me precio ahora, es de los libros que he leído, no de los libros que he he escrito. escrito, claro. Y eso por ahí lo podemos, digamos, dilucidar de cómo es que se vinculan, ¿no? Tanto lectura como creación también, pero, y ahí pasó con Luis Miguel el tema de que, digamos, la lectura sí podría llevar a alguien a poder crear y lo potencia, de hecho, ¿no? Pero quisiera, por favor, ahí, de repente estamos en un debate, Luis Miguel, pero vamos a ver, esto de aquí, realmente, la lectura, ampliando el concepto como lo ha hecho Jorge, sí podría llevar a alguien a leer el mundo y de repente poder decantarse por una actividad, digamos, creativa, más allá del talento, ¿no? Ya, no sé si esa es la vía, ¿no? No sé si por ser lector lees el mundo. Yo creo que quizás es al revés, ¿no? Si tienes una personalidad curiosa y aprendes a usar ese 30%, somos animales visuales. O sea, estamos programados para captarlo y creer lo que vemos, ¿no? De hecho, la frase tiene vigencia, ¿no? Ver para creer. Pero No también todo somos entra por los animales ojos. táctiles, no muy... Exacto, exacto. Este, y coincido un montón en las apreciaciones de Jorge. Estamos privilegiando demasiado la parte visual cuando existen experiencias súper ricas que podemos adquirir si es que las activamos. Jugar a ser ciego un rato, jugar a ser sordo un rato, te lleva a descubrir, pero no vas a llegar a esos descubrimientos si no aplicas la curiosidad, y esa curiosidad con la que sí nacemos todos, que somos también seres muy, muy curiosos. Tenemos que aprender como maestros, como padres, como compañeros, ¿no? A alimentarla, sobre todo en la gente más joven. Muchas veces cercenamos el espíritu curioso que tienen niños y niñas por decirle, no, tienes que hacer las cosas como tienen que hacerse, ¿no? Yo mismo, que soy un maniático de varias cosas, impido que mis hijos metan la mano aquí o allá porque algo se va... Y tengo que ponerme un freno y decir, ¿sabes qué? Que se rompa. Que se rompa para que descubras por qué se rompe, por qué tienes que usar esto así o así. Entonces, dejar que la curiosidad fluya y ser conscientes de que tenemos que favorecer condiciones en las que los jóvenes y los niños este, cultiven esa curiosidad, es lo que yo creo que en el futuro los va a llevar a ser creativos. No necesariamente escritores, pueden ser visuales, pueden ser gráficos, pueden ser musicales, pero la creación proviene de esa mezcla de curiosidad y aburrimiento, como lo decía antes, que te lleva a decir, oye, ¿por qué esto tiene que ser así? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Como ese cuento de Italo Calvino donde la gente vivía de respirar aire, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues no comía, no digería, pues se tiraba pedos. Entonces, qué bonita manera de entender una realidad extra que no tiene por qué ser conforme a lo que vivimos en esta realidad. Hace muchísimos años tuve la suerte de ir a Islandia con mi padre, que está aquí presente un poco más abajo en las fotografías estas. Y ahí escuché una frase bien bonita que se me ha quedado grabada hasta ahora, ¿no? En Islandia, el que no lee está escribiendo un libro, pero no necesariamente al mismo tiempo. Entonces, ahí, por eso te hacía la distinción, ¿no? Ser lector no necesariamente te lleva a ser creador,
¿verdad? Y quizás al revés también, ¿no? Ser creador no te hace un lector atento, pero sí, pero sí te delata como un personaje curioso, ¿no? Y me da mucho gusto haber escuchado esa frase y recordarla hasta ahora, pero me da mucha pena, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora. El miércoles, ¿no? Sí, miércoles, ayer. Ayer fui con mi hija a su clase de gimnasia y yo normalmente soy el bicho raro que no está con un celular mirando acá, sino estoy con un librazo, ¿no? Avanzando unas cuantas páginas porque tengo libros en el carro, libros en el baño, libros en la sala, libros en todos lados, ¿no? Entonces, cuando me toca hacer una actividad, me agarro este libro y leo un poquito más, ¿no? Yo no, lamentablemente no tengo esa disponibilidad y orden para leer metódicamente. Y encontré a otro papá que estaba leyendo un libro de Muhammad Ali, un hombre peruano leyendo un libro. Hace muchos años que yo no veo un hombre peruano leyendo un libro en la calle. Muchos años. O sea, no te digo ni siquiera ahorita en pandemia. Muchos años. Máximo podré ver por ahí alguna mujer, pero para mí es muy raro. Yo viví en España también varios años, hace un montón de tiempo, y era la experiencia diaria. Yo tomaba el transporte y veía siempre mujeres con libro y hombres normalmente con un diario, un periódico, a veces con un libro. Aquí en Perú solo veo celulares, ¿no? Entonces, es otra manera de ser lector, ¿ya? No digo que esté bien, no quiero satanizar, es lo que tenemos a la mano, pero leer un libro te abre a corredores, dormitorios, salones, campos distintos a los que tienes en otro tipo de soportes. Este, Hace poco he estado leyendo justamente de lo que hablábamos Harry Potter con mis chicos, hemos empezado a leer juntos y se dan cuenta de que en el libro siempre hay más de lo que hay en la película. Entonces dice, oye, pero eso no pasaba a ver, a ver, ¿qué pasa más acá? ¿Y por qué han cambiado de personaje aquí? Ah, probablemente porque en la película, como dura menos tiempo, han tenido que ajustar. Ah, pero vamos a seguir, ¿no? A ver qué pasó realmente en este episodio de Harry Potter que no hemos visto en la película. Y yo creo que ahí se está sembrando esa curiosidad, ese afecto a la palabra escrita y ese objeto que, afortunadamente, no cambia. Las pinturas en las cavernas, la escritura cuneiforme que mencionaba Jorge y todo lo que se ha escrito hasta ahora es una manera de vencer a la muerte y de vencer al tiempo. La palabra escrita dura para siempre. Eso es lo bonito y lo que me preocupa es que estén intentando cambiarla, pues porque la censuran con criterios morales coyunturales, ¿no? Como lo que está pasando en Texas con algunos clásicos. Entonces, este, se me ha pasado la mano y se me ha pasado el tema porque me ha ganado la emoción. Pero yo siento que mucha gente puede ser una lectora ávida, curiosa, pero no siempre eso te lleva a la creación. Si ocurre, enhorabuena. Y la lectura ayuda muchísimo a cultivar y a este, hacer crecer exponencialmente esta creatividad lingüística, sobre todo, pero no siempre funcionan las dos. Gracias, profesor Luis Miguel. Con ello, en realidad, vamos, digamos, eh, desenredando todo este tema y quizás algunas polémicas que podemos tener por ahí de respecto a lo que se puede, claro, la lectura, la escritura, todo es un tema bastante amplio en el cual es sano el debate y sobre todo el tema de poder tener nuestras apreciaciones, ¿no? Pero también hay algo por ahí que, y quisiera también esto, Marco, sí, dígame, profesor ¿me, Jorge. me permites enseñarle algo a Luis Miguel y preguntarle si no era yo el que estaba leyendo este libro? Casi, casi, pero parece que no. No, 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 no. No, Qué yo curioso. soy, No, por no, ejemplo, era otro. yo soy un lector de fútbol, de libros de fútbol y de libros de box, porque soy muy aficionado a esos dos deportes. Y es conveniente decirlo, no por una cuestión personal, sino que la literatura puede encontrarse en todos los temas. A quien le gusta la ecología o las modas o la gastronomía, deporte, siempre encontraremos una buena literatura en torno a esos temas.
Bien, Marcos. Sí, si le gustan los cuentos de fútbol, profesor, hay un buen libro de Osvaldo Soriano que Sí, se claro, llama claro. Arqueros, Delanteros e Iluminados, creo, que es una colección de cuentos de fútbol de maravillas. ¿Verdad? Los argentinos son capos en ello. Pero ahora justo que menciona, justo ahora que mencionamos cuentos, hemos mencionado novelas, poesía, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué escoger? ¿No? Ahora que los géneros, una vez me acuerdo conversando con usted, profesor Jorge, que decíamos que los géneros incluso ahora tan discutidos, ¿no? Que incluso a veces la novela soporta ciertas mezclas a veces. Entonces, ¿qué elegir? Cuento, novela, poesía, ¿por dónde le entramos? Yo recuerdo una vez, tenía un profesor, Reinaldo Santa Cruz, que decía que a veces nos incentivaba a la lectura, a la literatura sobre todo, y decía, esto es como un banquete. Decía, ¿no? Yo te ofrezco un poquito de cada cosa. Ya después tú ves ya después tú ves de dónde te sirves más, de lo que te ha gustado, ¿no? Pero ¿por dónde entrar? ¿Cómo comenzar de repente, ¿no? Ahora que estamos hablando de género literario, de cuento, poesía, novela, ¿no? Mira, con la historia de la literatura ocurre algo parecido al contacto que tienen los primeros niños con los textos. Para los niños, los textos literarios o bien los califican todos de cuentos, o lo que llamaban antes, hasta el siglo XVIII, discursos narrativos o discursos literarios. Recién a partir del siglo XVIII empiezan a hacerse los primeros estudios sobre la literatura, los cuestionamientos sobre el concepto de literatura y sobre la diferenciación de los géneros, de modo que no es muy antiguo esta diferencia de los géneros. En el siglo XX, con los formalistas rusos en adelante, empiezan a establecerse barreras más claras, ¿no? Poesía, narrativa, cuento. Ahora, los géneros han ido evolucionando y algunos géneros han cambiado muchísimo, han incluso derrumbado barreras, ¿no? Cada vez es más difícil distinguir la diferencia entre un cuento largo y una novela corta, por ejemplo. Y son dos subgéneros narrativos, ¿no? Tal vez en primaria yo diría no enfatizar mucho esta idea del microrrelato, el relato, o sea, trabajar con tecnicismo no creo que sea muy provechoso. En secundaria sí, porque en secundaria están mucho más acostumbrados a la clasificación, ellos entienden la diferencia, para empezar, de la música, o sea, ellos distinguen claramente un rock duro de un rock melódico, o una salsa así, una salsa así, el hip hop del rap, ¿no? Y hay una serie de variantes y matices, ¿no? Eh, es un asunto para verlo con pinzas, el tema de los géneros, porque así como los géneros se han ido complejizando, se han ido también acercando entre ellos. Cada vez el género de la novela es más laxo y poroso. Uno puede encontrar en la novela, además de estos géneros novela de lo real, o la novela de no ficción, o la novela de autoficción. En el caso de los relatos, el microrrelato, el relato corto. En el caso de los libros para niños, el libro informativo, el libro álbum. Se han ido multiplicando los géneros, pero a la vez se han ido volviendo cada vez más porosos y tejiendo redes entre ellos. Entonces, uno puede encontrar en una novela elementos documentales, periodísticos, informativos, incluso puedes introducir recortes de periódico, lo hizo Cortázar en su momento, poemas, ¿no? El poema que estábamos acostumbrados hasta el siglo XIX, muy medido, con métrica, con rima, ¿no? Ceñido a ciertas formas clásicas o neoclásicas, el romance, la epístola, etc. Hoy el poema rige el poema de verso libre. El poema puede ser un poema narrativo, ¿no? Antes se hablaba exclusivamente, en el caso de la poesía, se hablaba que la poesía era un género por antonomasia íntimo, confesional y sentimental. Hoy se ha ampliado ese concepto. La poesía también puede estar formada de ideas,
la poesía puede ser una expresión de la subjetividad del yo poético, ¿no? Entonces, es un tema bastante peliagudo, el de los géneros. En lo que sí me revelo un poco es que en el caso del plan lector, es decir, la lectura habitual en la escuela, se ha centrado en el cuento o en la novela, para perjuicio de otros géneros. No se lee teatro, no se presta atención a un guión cinematográfico que podría ser un texto literario, menos se presta atención a una canción popular. No nos olvidemos que hace pocos años, el 2015, si no me equivoco, Bob Dylan gana el premio Nobel de literatura, un cantante americano de folk, nada menos. Entonces, creo que esa es una llamada de atención para los profesores y profesoras, de que tenemos que abrir el espectro de los géneros y leer, de ser posible, todo, ¿no? Muchas veces los chicos llevarán el manga, el cómic, ¿no? También leer eso, porque además de que la industria editorial ha aprovechado para hacer una serie de adaptaciones de obras clásicas al cómic y le ha puesto el rótulo de novela gráfica, ¿no? No hace más que incorporar una variante más dentro de este amplio catálogo, esta gama amplísima de lectura que podríamos ofrecer en la escuela, ¿no? Y no quedarnos solo en la lectura de los cuentos y de la novela. Leer poesía con adolescentes sí resulta, a pesar del lenguaje abstracto, lírico y un tanto inasible, porque no tiene la practicidad, el pragmatismo, la, digamos, la cercanía con la realidad, porque es mucho más abstracta, pero leer poesía con adolescentes, si lo leemos bien, si cogemos buenos momentos para leer poesía, si lo leemos con responsabilidad, si hablamos previamente de lo que representa la poesía en el quebranto de un adolescente, la poesía también puede llegar al adolescente, ¿no? Entonces, esta gama de posibilidades que nos ofrecen los géneros, ojalá que la escuela le abriera las puertas a todas esas posibilidades, ¿no? No me atrevería a decir por cuál empezar, ir probando, pero todos los géneros pueden funcionar en la escuela dependiendo del trabajo, como dicen ahora, de animación que haga el docente. Gracias, profesor. Y ahora vamos también a la pregunta con el profesor Luis Miguel, ya para ir cerrando en el conversatorio. Va a ser un cierre un poco largo. No sé, me salen hay redes de temas que me gustaría comentar. Yo puse un par de notas aquí en el chat. Lo de Messi es un perro, para la persona que se ha sorprendido, es el nombre de un libro, por si acaso, con cuentos de un argentino o un español, ya no me acuerdo, muy creativo Cassiari, acerca Hernán de Cassiari. Cassiari, Argentina. Hernán Cassiari. Cassiani, Hernán ese era, Cassiari. Cassiani, sí. Un vacilón ese libro. Ahora, géneros, cuando intentamos hacer esta división o, bueno, encajonamiento, digamos, ya no nos quedan cajones, ¿no? O sea, no es tan fácil ahora hablar de géneros como antes, como decía Jorge, con los formalistas rusos y principios del siglo XX, ¿no? Donde todo parecía un poquito más ordenado. La entropía nos ha llegado. Entonces, no hay problema, se va a buscar un nuevo orden, ya los teóricos se encargarán de esto, pero sí es súper importante tantear en la escuela y luego en la vida qué, qué sensibilidad este, coincide con la frecuencia de los lectores, ¿no? Si son niños, si son púberes, si son adolescentes o si son mayores, van a encontrar siempre alguna afinidad particular con algún poema o con alguna canción o con algún cuento, así sea breve, largo, etcétera. Entonces, los docentes, que en realidad yo más que profesor, a veces les digo, no sé si a ti te dije, Marco, en su momento, mi chamba no es mucho
enseñar, mi chamba es inspirarlos a ustedes. O sea, si vamos a estudiar corrección de textos, edición, ortotipografía, redacción de lo que sea, la información está ahí. Hay muchísima información disponible para que cualquier persona la aprenda. Lo que no siempre hay es ese clic que puede lograr alguna persona como yo en algunas personas como tú, y en el futuro tú en otras personas como quién sabe quién. Esa transmisión, ¿ya? Ese clic que puede hacer una persona gracias a una lectura guiada, una lectura emocionada o informada, es lo que va a hacer que el chico o la chica prefiera bachata, tango, rock, un vals, lo que sea. Son diferentes formas de bailar. La literatura, como una expresión artística, no tiene utilidad práctica, no sirve para nada, ¿verdad? Un poema no te sirve para nada, una novela no tiene nada práctico en sí, como tampoco lo tiene una fotografía hermosa o una canción o una pintura, ¿no? El arte suena feo, ¿ya? Pero es justamente la esencia que la distingue de otros tipos de creación humana, ¿no? No tiene utilidad. Entonces, ¿cómo logras que niños que no van a ver, oye, no puedo aplicar geometría con esta novela o con este poema? No, pero vas a descubrir cosas que no sospechabas que existían. Juegos de palabras, sentimientos, la poesía. Yo no soy muy fanático de la poesía, pero siempre que me atrevo a leer algo termino sorprendido. Tampoco soy muy fan del teatro, pero cuando me llevan, salgo con la piel erizada. Entonces, el, el trabajo de docentes, padres de familia, padrinos, madrinas, lo que sea, es ir buscando y ofrecer un menú, como decías tú, un banquete, un festín, un buffet, ¿verdad? Para que las personas transiten y decidan, ¿verdad? Con qué sensibilidad se, no sé, pues se entran en mejor frecuencia. Entonces, puedes leer algunos poemas de Quevedo, vas a encontrar música. Puedes leer unos poemas de Leo Panero, no vas a encontrar música, pero te va a voltear el cerebro porque no te imaginabas, no te iba a decir Martín Adán, no, Quispe Sassin, se me dio ahorita el nombre. Ay, en fin, Moro. caray, se me ha ido el... Moro, César Moro, claro, gracias. César Moro también, te va a meter una cachetada al cerebro con palabras, o sea, ¿qué cosa más mágica puede haber que eso? Entonces, este, la inspiración es lo que hace que la gente luego decida qué género va a bailar. Si te gusta más la bachata, te gusta más la cumbia o te gusta más el tango, ¿no? Entonces, hay que tener, y por suerte tenemos estos géneros híbridos de los que hablaba Jorge, y es riquísimo, es muy bonito. Yo, por ejemplo, para no alargarla mucho más, ya que estamos casi, creo, en la hora, cada vez que tengo la oportunidad de hacer un plan lector para estos niños pequeños de 3 4 5 años, le meto algo de rima, algo de juego lingüístico, una palabra nueva que van a tener que consultarle de todas maneras a la profesora o al papá o a la mamá. Entonces, tengo que dejar ahí alguna semilla. Hay algo de escénica, sí, hay algunos cuentitos que parecen más bien una especie de sketch, porque son cuentos muy breves, pero yo trato de meterle siempre en cada colección al menos uno que tenga rima, a veces hay dos o tres, este, para incentivar este ingenio, este juego que cualquier niño puede hacer desde pequeños. Mira, lo primero que aprenden los niños siempre es hacer algún tipo de poemita, una declamación por el Día de la Madre, ¿no? Esto es quizás una buena entrada para cierta edad. Un poco más elaborado cuando son más grandes, quizá la narración de historias o algunas fábulas donde los animales hablen, ¿verdad? Y luego ya veremos en el futuro. Pero casi todas, creo, a lo mejor me equivoco, pero hasta donde yo recuerdo, casi todas las culturas del mundo siempre han tenido algún tipo de género lírico. Y, o sea, no siempre narrativo, no siempre escénico, pero siempre algún tipo de género lírico. Podría ser una buena entrada para los niños más pequeños. Y hablando de lírica, yo
ya lo sospechaba desde hacía años y cuando salió Bob Dylan, que lo han mencionado ahora, me emocioné más y me acuerdo que llegué a las clases de eran traductores en esa época, y le dije, ¿ya ven? Le dije, este es un mal cantante, pero es un excelente poeta, perdón. Y claro, como estábamos haciendo traducción en inglés, veíamos poesía de Dylan y escuchábamos la voz y decían, pucha, pero qué feo canta este pata, profe, ¿qué le pasa? No, que es así, es un excelente compositor como Leonard Cohen, ¿ya? Dylan sí se merecía un Nobel porque ha hecho con el inglés cosas que no se habían hecho hasta ese momento, y más o menos por ahí va el ethos de la literatura, ¿no? Romper el idioma para ver qué más se puede hacer con eso, y Dylan lo logró de lejos, hace muchos años. Así que bien merecido, y lamento si es que les gusta mucho la voz de Dylan, yo siempre la he sufrido, porque las interpretaciones de otros cantantes de las canciones de Dylan normalmente son superiores. Qué Y ahí me genial. quedo, y ahí me quedo. Qué genial, profesor Luis Miguel. Muchas gracias por estas precisiones. En realidad, ha sido muy enriquecedor lo que hemos tenido hoy en este fin de fiesta de nuestra temporada de conversatorios. El tiempo es tirano y sin embargo quisiéramos seguir escuchándolos, conversando, porque este tema es muy amplio. Y sin embargo, el tiempo nos ha ganado lamentablemente, ¿no? Pero creo que en todo lo que hemos podido compartir hoy con el auditorio, en todo lo que hemos podido oírlos y escucharlos, creo que ya tenemos en cuenta y en claro qué es la lectura, cómo se dan, cómo se genera y cómo es que nosotros como lectores lo abordamos. Han hablado mucho de la educación, de lo que se puede, de cómo poder entrar a la lectura de algún modo y cómo poder interiorizarla. Gislen nos dice que falta un segundo capítulo. Sí, Gislen, nos falta de todas maneras una segunda parte de este conversatorio, ¿no? La aventura continúa, pero en realidad, como digo, el tiempo es tirano, pero hemos tenido un gran fin de fiesta, de verdad. No podíamos haber eh, deseado mejor panel que el que hemos tenido hoy con Luis Miguel Espejo y con el profesor Jorge Eslava, a quien les agradecemos infinitamente por haber compartido con nosotros. Ahí María Elisa de la Puente está aplaudiendo detrás de la cámara, en realidad. Gracias por ello, porque realmente ha sido muy enriquecedor. Y no, de verdad que yo estoy sumamente emocionado, de verdad, de haber podido compartir esta mesa con Luis Miguel Espejo, que ha sido mi profesor en el CICE, con Jorge Eslava, quien tengo el gusto de conocer. De verdad que admiré mucho su novela del Templado y eso se me ha quedado siempre en la cabeza, y ahora tengo el gusto de poder compartir con él esta mesa aquí en el conversatorio, la lectura Un Círculo Virtuoso. Agradecerles por su presencia a todo el auditorio. Sin ustedes esto no sería posible. De verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Solo recordarles que ya están abiertas las inscripciones para la promoción, la sexta promoción del curso integral de expresión escrita para todos aquellos que quieran perfeccionar sus técnicas de redacción. Ya están abiertas también las inscripciones para la decimosexta promoción del curso integral de corrección de estilo, y también abiertas las inscripciones para la 21ª promoción del curso integral de edición de publicaciones. Aquí en la Escuela de Edición de Lima pueden seguirnos en estas redes sociales, Facebook, por Instagram, estamos también en LinkedIn, no nos pueden seguir ahí, donde podrán obtener mayor información sobre los cursos que estamos dando y sobre los talleres que tenemos. En nuestras redes sociales ponemos todas las actividades y habrán más conversatorios, tendremos muchas más actividades culturales aquí en la Escuela de Edición de Lima y en el Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. Sin más que decirles, agradecerles por su presencia en esta temporada de conversatorios. Si han asistido a los 3 días en los cuales hemos compartido, tendrán su certificado de participación a nombre de la Escuela de Edición de Lima. Profesor Jorge, profesor Luis Miguel, muchísimas gracias por habernos Abrazos, acompañado, abrazos. y a todo el auditorio. Muchas gracias por acompañarnos. Estén atentos a nuestras redes sociales, tenemos muchas más sorpresas. Gracias a todos. Muy buenas noches.